Hicimos un estudio general del encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Recorrimos este encuentro y sacamos enseñanzas muy ricas de este capítulo. Y hoy me quiero quedar un poco más en este pasaje bíblico para resaltar y aprender sobre una palabra: la adoración. La adoración es una palabra muy importante, hermanos, y su significado implica la forma en la que nos vamos a relacionar con Dios. La palabra adoración es una palabra muy utilizada en los contextos cristianos. Es más, la Biblia hace referencia a esta palabra de manera directa más de un centenar de veces. Pero increíblemente, hermanos, muchos cristianos no podemos responder a preguntas básicas sobre la adoración. ¿Qué es adorar? ¿Cómo se debe adorar? ¿Dónde se debe adorar? ¿Cuándo se debe adorar? ¿Por qué se debe adorar? Solemos esbozar algunos argumentos, hermanos, pero realmente no dimensionamos lo que verdaderamente significa adorar. Y para responder a estas interrogantes, conocer más la voluntad de Dios conforme a su adoración, y así poder deleitarnos, hermanos, en la adoración a nuestro Dios. Y por sobre todo, deleitar a nuestro Dios con nuestra adoración. Les pido que me acompañen al Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Jesús le dice a esta mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. ¿En qué contexto inmediato se da este texto? Bueno, como vimos en la última exposición de esta serie, Juan está manteniendo una conversación con una mujer samaritana al lado del pozo de Jacob, en la ciudad de Sicar, en pleno corazón de la provincia de Samaria. Jesús venía realizando un viaje desde Judea hasta Galilea y atravesó la provincia de Samaria para que, por la providencia de Dios, Jesús se encontrara con esta mujer que había llegado al pozo para sacar agua, y esta mujer era poseedora de una reputación bastante cuestionable. Recordemos, hermanos, que ningún judío practicante atravesaría jamás la tierra de Samaria. Odiaban a los samaritanos aún más que a los gentiles. Samaria estaba conformada por los miembros de la tribu que habían establecido el reino del norte. Muere Salomón e Israel se divide en dos: Judá y Benjamín por un lado y el resto de las tribus por el otro. De ahí es que los samaritanos, que formaban parte del reino del norte, eran parientes de los judíos, pero habían abandonado la ley de Dios, estableciendo un culto idolátrico distorsionado del establecido por el Señor. La mayoría de los judíos más rigurosos, hermanos, y celosos de la ley, rodeaban la provincia de Samaria con tal de no pisar tierra de estos impuros y contaminarse con ellos. Esa era la postura de los judíos en aquel tiempo. Ahora, Jesús, derribando todos estos prejuicios, no solo atraviesa Samaria, sino que también habla con esta mujer
y se revela como el Mesías. Dice que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida que salte para vida eterna. Es Jesús revelándose a esta mujer samaritana al lado de este pozo de agua. En medio de esta conversación es que esta mujer cuestiona: nuestros padres adoran en este monte y ustedes dicen que tiene que ser en Jerusalén. ¿Dónde se debe adorar? La samaritana, cuando entiende que Jesús no es una persona común, asume que es un profeta, porque Jesús le había confrontado con su vida pecaminosa, le había traído una confrontación en su conciencia sin que ellos se conocieran. Entonces ella le hace esta pregunta doctrinal: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le responde: realmente la salvación va a venir de los judíos, pero ahora llega el momento en que los verdaderos adoradores ya no acudirán a un lugar físico para adorar, sino que lo van a hacer en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿A qué se refería Jesús cuando habla de verdaderos adoradores que adorarán en espíritu y en verdad? Adorar en espíritu y en verdad parece tener una respuesta muy sencilla, hermano, pero déjenme decirles que encierra un contenido mucho más profundo, tanto que me costó poder sintetizar esta explicación en un solo sermón. Pero antes de explorar la riqueza de estos versículos, considero que debemos establecer qué es adorar. ¿Qué es adorar? El primer punto que vamos a desglosar hoy. Erróneamente, hermanos, muchas iglesias hoy confunden la adoración con el canto de los himnos. Es más, algunas denominaciones separan la alabanza de la adoración. La alabanza es la música más movidita y la adoración es esa más romántica, la que te conmueve. Una te hace bailar en el gozo del Espíritu y la otra es la que te cae tu corazón conmoviéndote, hermano. Pero eso está muy lejos de la verdad. Sí, es cierto que la alabanza forma parte, el canto de los himnos forma parte dentro del culto de la celebración de todo cristiano, pero no es el centro de la adoración, solo forma parte de la adoración. Adorar, hermano, significa dar honor a un ser superior. Dar honor a un ser superior. Dar gloria y reverencia a lo que consideramos más importante para nosotros. Eso es adorar. Es reconocer la grandeza de aquel que es adorado. Cuando, hermanos, hablamos de adorar, es dar nuestro reconocimiento, nuestro tributo, nuestra honra a aquello que nosotros tenemos por nuestro motivo para vivir, el eje de nuestra vida. Ahora, fíjense, hermanos, que intencionalmente, no estoy mencionando a Dios. Porque déjenme decirles, hermanos, que una persona puede estar presentando adoración, puede tener como eje de su culto, de su reverencia, a cualquier otra cosa que no sea Dios. Es más, hermanos, el hombre se ha caracterizado por estar de continuo a lo largo de toda su historia presentando más honras a las criaturas o a las cosas creadas por Dios que al mismo Creador. ¿Acaso no dicen Romanos
capítulo 1, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, esta es la tendencia del ser humano. Cambiar la gloria de Dios por la creación de Dios. O incluso criaturas hechas a medida por sus propias manos, creando sus propios ídolos a su gusto. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15, Dios nos advierte a Israel que cualquier adoración que no sea a Él va en contra de su voluntad. ¿Qué dice Deuteronomio 4:15? Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura o esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y los sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Se da cuenta, hermanos, de que el ser humano puede adorar a otra cosa que no es Dios? Y Dios exige adoración exclusiva para Él. En Génesis capítulo 20, versículo 3, Dios establece claramente que no se puede adorar a otra cosa, a otro animal, a otra figura, sino solo al Dios verdadero. No te hagas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El hombre y la mujer, hermanos, fueron creados para dar adoración a Dios. Pero el ser humano, en su estado caído, busca permanentemente reemplazar a Dios por dioses falsos, a su medida. Fíjense que el ser humano no es que deja de adorar, sino que cambia el objeto de su adoración. Busca deleite y busca plenitud en otras cosas que no son Dios. El centro de su adoración, hermanos, puede ser un Dios falso, un ídolo. Puede ser él mismo su propio Dios, una persona que vive para su propio deleite, para sus propios gustos. O puede ser su esposa, o puede ser su hijo, o puede ser fama, puede ser dinero, puede ser su trabajo, puede ser cualquier cosa, todo menos el único y verdadero Dios. Pero hermanos, Dios que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos rescató para que vivamos adorando su nombre. Dios quiere hijos que le adoren. Dios quiere hijos que le adoren. Ahora, para el hombre natural, para el hombre que no conoce a Dios, esta frase, Dios quiere hijos que le adoren, puede parecer pretenciosa o por lo menos puede suponer un deseo vanidoso,
un deseo egocéntrico del parte del Dios creador al exigir a su hijo que se le adore. Es que naturalmente, hermanos, una persona, un ser humano cualquiera que exija adoración es pretencioso y demuestra un deseo claramente vanidoso, porque esa persona se está poniendo por encima de los demás mortales. Pero Dios no tiene a nadie por encima de Él. Dios no tiene a nadie por encima de Él. Él es superior a toda cosa creada. Nada es superior a Dios infinito, poderoso y lejos de ser una manifestación de vanidad o de egocentrismo, hermanos. Es una muestra de amor. ¿Por qué? Porque estamos siendo restaurados a la función para la cual habíamos sido creados. Dios es el único, hermanos, digno de toda adoración. Al reconocer, hermanos, la grandeza y el amor de Dios, la adoración surge como una respuesta natural en nuestros corazones. Es un acto de gratitud y de reconocimiento de nuestra dependencia de Él. Si se fijan en Romanos capítulo 3, versículo 11, Pablo, citando el Antiguo Testamento, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¿Sabe por qué se hicieron inútiles? ¿Sabe por qué se hicieron inútiles? Si fuimos creados para adorar a Dios y no adoramos a Dios, no servimos para nada. Somos inútiles. Somos inútiles para Dios porque no estamos cumpliendo la única y principal función para la cual fuimos creados: adorar a Dios. Adorar a Dios. Y vamos al segundo punto de esta exposición. ¿Cómo se debe adorar? ¿Cómo se debe adorar? Si usted está adorando a otro Dios que no sea el único y verdadero, hermanos, usted puede ponerle el nombre que quiera: Buda, Alá, el gran arquitecto, Megatron. Si usted adora a otros dioses falsos, no está adorando a Dios, hermanos. No es que todas las religiones conducen a Dios con distintos nombres. No es así. No es usted quien va a elegir cómo y a quién va a adorar. Usted no propone la forma en que usted piensa que va a adorar a Dios, no, hermanos. Dios establece cómo debe hacerse. Como vimos, dejó reglas claras de lo que es correcto delante de sus ojos, y el hombre debe ajustarse a esas exigencias y cumplirlas. Esto lo ha establecido ya en el tiempo antiguo para el pueblo de Israel, y el pueblo debía adorar a Dios como Dios lo estableció. Pero acá empieza el problema, hermanos. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos primero que Israel no se ajustó jamás a estas exigencias y tampoco las cumplía. Y para agravar más todo este asunto, las leyes y los preceptos que Dios estableció fueron adulterados por el pueblo de Israel. Le habían agregado mandamientos y le dieron un significado diferente a lo establecido por Dios, convirtiendo la adoración a Dios en un rito netamente mecánico, un proceso frío y ritualista, algo meramente cosmético, algo meramente externo, con leyes y ordenanzas que Dios nunca estableció. Un judío podía, hermanos, conocer la ley de memoria y seguía los rituales de manera metódica, paso por paso. Pero esto no era más que un ejercicio superficial. Era falso, era hipócrita. En el Evangelio de en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 1. Lucas 23, 1.
Jesús hace una severa recriminación a los líderes religiosos y expone cómo los escribas y los fariseos habían convertido la adoración de Dios a Dios en puros rituales. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Puse mal el versículo, ¿verdad? Perdón. Escúchenme a mí nomás entonces. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y después continúa todo el resto del capítulo señalando a los líderes religiosos sobre su mala conducta. El corazón, hermanos, de estos adoradores estaba estrictamente abocado a cumplir con un ritual, pero no a convertir su perverso andar. Era un rito. Dios también recriminó esta actitud a través del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13 dice pues el Señor, ese sí es mi versículo: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Como suele decirse, de la boca para afuera. De la boca para afuera. Es que la adoración no se centra en una simple acción mecánica, sino que obligatoriamente debe estar involucrada la actitud y la postura de mi corazón cuando hago esta acción. Esto fue así en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en este tiempo y hasta que el Señor venga, hermanos. Dios no mide el rito de la adoración, sino la postura de mi corazón al momento de adoración. No se trata solo de cumplir y ya. No se trata, hermanos, se trata de adorar con el involucramiento de mi corazón. Adorar involucra mi corazón. Siempre uso este ejemplo. Dos hermanitos se pelean. Intervienen papá y mamá, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando los padres le dicen a uno de ellos: pedile perdón a tu hermanito? ¿Verdad? El niño obedece, pide perdón, pero con su cara enojado, su brazo cruzado así: perdón. Evidentemente muestra que está pichado, muestra que está enojado, ¿verdad? ¿Pidió perdón? Sí, lo hizo. ¿Lo hizo de corazón? No. ¿Sirvió de algo este pedido de perdón? ¿Hubo arrepentimiento? ¿Hubo intención de restaurar la relación entre ellos? Tampoco. Fue algo meramente mecánico y externo. Cumplió y ya está. Cumplió y ya está. Así también, hermanos, hoy en día los cristianos calientan bancos, hermanos. De nada les sirve venir a sentarse un poco más de 1 hora y media en una reunión que usted viene solamente para cumplir por obligación o por calmar su conciencia de buen cristiano. Si su corazón, hermano, si su corazón está en el asado del mediodía, si su corazón está en... ¡Qué largo este sermón, hermano Hernán! Si su corazón está lejos de Dios, es en vano, hermanos, que de labios le adoren. No es el deber externo, sino el deleite interno.
no es el deber externo, sino el deleite interno. Esta es una cita de un pastor. Anoté para mi sermón y me olvidé de establecer quién fue el que lo dijo. Así que se los debo, pero no es una frase mía. Entonces, hermanos, es más importante la intención con la que se hace la adoración que el ritual de la adoración en sí, hermanos. No importa si usted canta desafinado, no importa si usted ora acostado, de rodillas, de pie, no importa si gritas amén, gloria a Dios más fuerte que todo. Es lo que te motiva a hacerlo lo que importa. Es lo que te motiva. Si hay, hermanos, pasión por agradar a Dios en nuestras debilidades, es lo que Dios mira. Así se debe adorar. Así se debe adorar. Vimos también qué significaba adorar. Adorar significaba dar honor a un ser superior. ¿Cómo? Con un corazón involucrado. Con un corazón involucrado. Y dicho esto, hermanos, volvemos a nuestro encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús habla de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Vimos cómo los judíos habían convertido la adoración en un simple ritual. Es más, buscando ser más espirituales, habían agregado decenas de reglas humanas a los mandamientos de Dios, reglas que ni ellos cumplían, y convirtieron la adoración en algo vacío y en algo mecánico. Y los samaritanos también hicieron su parte. Habían creado dioses falsos y sus propios templos, distorsionando de igual manera la palabra de Dios. Ellos crearon su propia manera de adorar a Dios, pensando que así podían agradar al Señor. Pero como vimos, es Dios quien determina, no la criatura, cómo se va a dar honra a Dios. Fíjense que los samaritanos distorsionaron la adoración, pero los judíos también. Cada uno a su manera decía adorar a Dios, pero no era así. No era así. Es por esto que la mujer samaritana le pregunta, ¿dónde se debe cumplir con el ritual? ¿Dónde se debe cumplir? Porque los samaritanos también cumplían de manera mecánica con su adoración. Es acá, es allá. Y esto nos lleva al tercer punto, ¿dónde se debe adorar? Y Jesús le dice, llegó la hora en que la adoración ya no va a ser en un lugar físico, sino en nuestros corazones. Ya no es importante dónde, sino cómo y a quién. En un principio, hermanos, Dios estableció un lugar físico, una serie de rituales que debían ser cuidadosa y meticulosamente atendidos, leyes y mandatos que debían observarse en el rito de la adoración, pero estos no tenían un fin en sí mismos, sino que apuntaban a revelar al Mesías, al Salvador del mundo. Mas la hora viene, y ahora es, dijo Jesús, ahora es, llegó el tiempo en que todos estos rudimentos, hermanos, son desechados para una adoración más excelente, más íntima con Dios. Dios no es un ser material, Dios es espíritu. La adoración no depende, hermanos, de nada físico. Es por esto que en espíritu es necesario que se le adore. Fíjense que desde el comienzo del Evangelio de Juan, ya estamos en el capítulo 4, desde el comienzo del Evangelio de Juan, uno de los ejes temáticos en cada capítulo es la verdadera adoración a través del nuevo nacimiento. En el capítulo 1, nos presenta al Verbo hecho carne, al Dios eterno encarnado, quien vino a habitar entre nosotros. Y Juan nos detalla que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Es Dios quien pone un nuevo corazón en el hombre y lo lleva a adorarlo. Y desde el capítulo 2 en adelante vemos en las bodas de Caná
que Jesús desacredita todo el sistema de creencias humanistas, de ritos y de pensamientos de los judíos. Convierte el agua en vino, utilizando las tinajas que eran utilizadas para la purificación de los judíos. Una purificación externa y superficial. Y Jesús demuestra que Él puede cambiar la esencia de las cosas, como convierte el agua en vino. Y puede cambiar nuestra esencia, convirtiéndonos en verdaderos adoradores. Luego purifica, en el capítulo siguiente, purifica el templo echando con azotes a los cambistas y a los mercaderes y dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él hablaba del templo de su cuerpo. La adoración y el encuentro con el Señor ya no sería en una estructura física, ya no sería en un edificio como lo fue en el Antiguo Testamento, sino en Jesús, el perfecto templo. Ahora, hermanos, en Cristo tendríamos comunión con Dios. Si nos vamos al capítulo siguiente, Jesús sigue enseñándonos, gracias a este encuentro que tiene con Nicodemo, el fariseo, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para hallar salvación, y confronta a este fariseo que buscaba agradar a Dios apoyándose en sus méritos, apoyándose en sus obras, en su fama. Y le dice: os es necesario nacer de nuevo. Y ahí está Jesús mostrándole que si Dios no pone un nuevo corazón en él, todo lo que pueda hacer, todos esos ritos mecánicos en los cuales él se apoyaba, no eran una verdadera adoración. Y luego llegamos al capítulo siguiente y a este encuentro con la mujer samaritana y a esta declaración de Jesús. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para adorar en espíritu y en verdad, el Señor debe poner en nuestros corazones al Espíritu Santo, hermanos. Cambiar nuestra esencia como el agua en vino. Provocar ese nuevo nacimiento como lo explicó a Nicodemo. Y esto, hermanos, nos lleva a glorificar su nombre, a exaltar al soberano por su misericordia, por su amor, por su sacrificio, por nuestros pecados. A tales adoradores busca Dios. Atienda esta frase: a tales adoradores busca Dios. Dios es el que busca a sus adoradores. No dice que el hombre busca adorar a Dios. Dios siempre tomando la iniciativa, revelándose a los hombres y luego trayendo entendimiento de pecado a través del Espíritu Santo, hermanos, y dando encima al hombre un plan de salvación para reconciliarnos con Él. Es por eso, hermanos, que la adoración debe ser parte de la médula de todo cristiano. No existe cristiano que no adore. No existe cristiano que no adore. Y un cristiano verdadero, hermanos, no limita su tiempo de adoración a 2 horas semanales acá en la iglesia los domingos. Y quizás algún versículo durante la semana. No, hermanos. Un cristiano vive a Cristo las 24 horas. Un cristiano vive a Cristo las 24 horas. ¿Cuándo se debe adorar? Siempre y en todo momento, en todo lugar, hermanos. Nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Pablo dice en Romanos 12, capítulo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Tu ser, tu cuerpo debe ser presentado para la adoración a Dios de manera permanente. Ese es el adorador del Espíritu y en verdad. Dios lo llamó, hermano, a presentar adoración conforme a su agrado. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿está usted adorando en espíritu y en verdad? Bien. ¿Está usted adorando en espíritu y verdad? Su único deseo, hermanos, es poder vivir para servir a Cristo, a su Salvador, y agradarle con todo su ser. ¿O solo está cumpliendo y ya? ¿Adorás a Dios en tu trabajo? ¿Adorás a Dios en tu familia? ¿Adorás a Dios en tus negocios? ¿Adorás a Dios en la calle? ¿Adorás a Dios en tu tiempo de diversión? Podemos decir, como dice el salmista, ¿a quién tengo en los cielos y no a ti? Y fuera de ti nada. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Es Dios, hermano, tu alegría y tu gozo de manera permanente. ¿Cuánto tiempo de tu vida le estás entregando a tu Dios? ¿Cuánto corazón le estás poniendo a tu adoración? Si ni siquiera, hermano, queremos salir de nuestra comodidad para adorar a Dios con la congregación. No porque hace frío, no porque estoy cansado, no porque llueve, no. Ni siquiera queremos sacrificar nuestra carne por Él. Pedís pastor, pero los ayunos que se hacen para pedir pastor jamás aparecen. ¿Verdad? Que busquen otros hermanos, para eso están. Yo tengo cosas más importantes que hacer, como descansar bien, por ejemplo. Hermanos, un Dios tan grande, tan majestuoso, humillándose a sí mismo por vos y por mí. Dígame si eso no merece toda nuestra humillación y toda nuestra admiración. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios no quiere una adoración vacía y superficial. Dios no quiere una adoración meramente ritualista y mecánica, hermanos. Dios quiere una adoración entregada. Dios quiere una adoración con pasión. Dios quiere una adoración con amor. Dios quiere una adoración con reverencia. Dios quiere una adoración con gratitud, con admiración, con reconocimiento de su grandeza. Así como Dios es espíritu, hermanos, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Cualquier otra adoración es inaceptable para Dios, hermanos. Es necesario. No es opcional. Dos elementos esenciales de la adoración. Debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Si mi corazón, hermano, no está involucrado en la adoración, mi espíritu no está involucrado en la adoración, y mi adoración no es del espíritu y en verdad. Es falsa. Es falsa. Y en lugar de adorar a Dios, le estamos deshonrando, le estamos ofendiendo con nuestra adoración. Yo tampoco acepto una adoración distorsionada o compartida con otros dioses, hermanos. Tu trabajo, tu familia, tu diversión, tus amistades, nada puede competir con tu adoración a Dios. No podés compartir tu adoración con Dios. Dios quiere que sus hijos le adoren solo a Él, que vivamos en exclusiva adoración a Él y a su voluntad, no a la nuestra. Debe ser en verdad.
como Él lo determina en su palabra, hermanos. Y no podemos adorar a Dios como a nosotros nos gusta, sino como a Él le gusta. ¿Qué tipo de adoración presentás? ¿Qué tipo de adoración presentás? ¿Como a vos te gusta o como a Dios le gusta? Cuando usted viene, hermano, y quiere un culto a su medida, con predicadores que prediquen por el tiempo que a usted le gusta que se predique, con el mensaje que a usted le gusta que se predique, que canten los himnos que a usted le gusta que se canten, y que los hermanos le saluden, le mimen y le traten como a usted le gusta, que la reunión sea a la hora a la que a usted le gusta, para sentirse como a usted le gusta. Entonces, hermano, usted no vino acá para adorar a Dios, usted vino acá para adorarse a sí mismo. Es por eso, hermanos, que debemos examinar con mucho cuidado nuestros corazones, hermanos. Revisar bien nuestro camino, porque podemos estar teniendo un conocimiento intelectual de Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero nuestra adoración puede haberse envuelto en un proceso meramente mecánico. Meramente mecánico. Podemos estar pensando que adoramos a Dios cumpliendo ciertos preceptos. Yo vengo al culto, leo mi Biblia, le prediqué a alguien en el camino, pero tu corazón, hermano, tu corazón fue regenerado. Fue regenerado realmente. ¿Estás adorando a tu Dios en espíritu y en verdad? Si Dios, hermano, realmente te abrió tu corazón y te rescató de tu vana manera de vivir, si te llamó de muerte a vida por su gracia, es imposible, hermanos, que si reconoces todo eso, es imposible que no te acerques con un corazón integrado. Es imposible que te acerques a su altar con la simple intención de cumplir el ya. Sino que vas a derramar, hermano, tu corazón en un eterno agradecimiento por su misericordia, amando, glorificando su nombre por su misericordia, alabando su trabajo, su obra, su ministerio en aquella cruz, y esperando que cuando estemos en el otro lado podamos seguir adorándole, pero de manera perfecta en el reino celestial. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser verdaderos adoradores, para deleitarnos en Él, como dije, pero por sobre todo, que Él se deleite en nosotros. Pongámonos en pie, hermanos.